torácica del paciente, o también en la auscultación de presencia de derrame pleural, la lateral, ya sea incidencia derecha o izquierda según corresponda. Existen otras incidencias también que no son del todo muy utilizadas. Antes, cuando no había tomografía, lo usábamos más. Radiografías oblicuas, por ejemplo, es cuando queremos tratar de evidenciar la presencia de un nódulo que podría sobreponerse a la parrilla costal. Entonces, de esa manera, haciendo una oblicua, puedo yo comparar versus una postura anterior si existe o no una coincidencia con la parrilla costal. Hay las lordóticas apicales, que es para ver básicamente vértices. Las radiografías en expiración, podemos detectar pequeñas presencia de neumotórax o atrapamiento aéreo. El decúbito lateral, sobre todo en aquellos derrames pleurales que pueden ser sospechosos, y cantidades pequeñas como de 50 mililitros, porque puedo ver niveles. En este caso, por ejemplo, si hay hidroneumotórax, que no puedo ir, de repente no verlo en una incidencia postura anterior. Y también las que son muy de utilidad son las que son las portátiles, las que vemos nosotros constantemente a nivel de las hospitalizaciones, que evitan la movilización de pacientes, ¿no? Cuando hablamos de una radiografía de tórax que está técnicamente correcta, y es algo que también debemos nosotros considerar en la apreciación normal de una imagen radiográfica a nivel pulmonar. Tenemos que ver mínimamente hasta la sexta o séptima costilla. Las clavículas tienen que estar equidistantes, un botón aórtico líquido. Podemos ver o no el nivel de cámara gástrica, y en este caso se observa bordes y líneas nítidos, y solo las primeras vértebras dorsales visibles. Bueno, acá está un poquito penumbra, pero tenemos que considerar ello porque es importante, porque podemos magnificar o subestimar lo que corresponde a la presencia de alguna patología. Asimismo, tenemos que nosotros valorar lo que son las densidades, valorar la penetración, si está adecuada la inspiración, y que debe ser cilíndricos, que los homóplatos no deben proyectarse en los campos pulmonares, y que los bordes y líneas también sean limpios, ¿no? ¿De acuerdo? Asimismo, debemos de saber diferenciar lo que es una radiografía lateral derecha de lo que es una radiografía lateral izquierda, ¿verdad? Un hemidiafragma superpuesto, lateral derecho, hemidiafragma cruzado, lateral izquierdo. Y definitivamente tenemos que ver los cuerpos vertebrales poco visibles para que pueda ser, desde el punto de vista técnicamente correcta. ¿Qué es lo que evaluamos? El continente, que viene a ser la caja torácica, constituido por columna vertebral, costillas, esternón, partes blancas y diafragma, y el contenido en lo que respecta a la pleura, intestino y pulmones. Entonces, nuestra secuencia de análisis, cuando vamos a valorar una radiografía, y que también ayuda mucho en lo que es la descripción, es, primero, la técnica, si es una placa bien tomada o no, y clásicamente si van a ver informes, pueden poner ahí los colegas, incluso ponemos también nosotros, hasta donde es posible evaluar, ¿no? Siempre que hay que cubrirse un poquito, ¿no? Impresiona, sugiere, presume, ¿no? Tipo, parece Magali sin confirmar, ¿no? Porque hay deficiencias técnicas que, como es un tema de apreciación, y todo documento que se escribe es médico legal, siempre es bueno poner la apreciación, pero poner un poquito una palabrita interesante ahí para que pueda evitar algún tipo de problema, ¿no? Entonces evaluamos pared torácica con todo esto, nos vamos a la pleura, vemos parénquima pulmonar, vemos la trama vascular y finalmente bronquios, mediastino y diafragma, ¿no? Haciendo una secuencia lógica de valoración para ver si realmente existe alguna patología a nivel torácica en las radiografías que evaluamos. También la radiografía nos puede ayudar para evaluar lo que corresponde a puntos anatómicos importantes, ¿no? Podemos distinguir claramente lo que es tráquea, la carina, la aurícula derecha, el hemidiafragma derecho, el botón aórtico, ventrículo izquierdo, el hemidiafragma izquierdo, que en este caso tiene una burbuja aérea por el estómago. Hay un espacio libre retroesternal en las laterales, el ventrículo derecho, el hemidiafragma izquierdo en este caso, y el bronquio lobular superior izquierdo, ¿no? Que se observa ahí. Entonces, puedo yo identificar estructuras anatómicas y también ayudar a lo que complementar lo que respecta a exámenes clínicos y entrar
caso yo hubiese encontrado algún tipo de alteración o patología. Cuando vemos ya netamente parénquima, encontremos las clases ya de imágenes, vamos nosotros a valorar algunos patrones radiográficos principales, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, la consolidación. ¿Qué es un patrón consolidativo o qué es lo que ello refleja? Lo que ello refleja es un reemplazo del aire alveolar, del aire del alveolo normal, por líquido, que puede ser pus, sangre o un líquido de tipo trasudado. Es la causa más común de un consolidado en la neumonía. Y vamos a ver bordes mal definidos que borran los vasos pulmonares, ¿no? Por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de consolidaciones. Una consolidación difusa, como observan ahí, una lobar o una multifocal. A ver, ¿a quién se les ocurre? ¿Dónde podemos ver una consolidación difusa? En este caso es un edema agudo. En este caso es un edema agudo pulmonar, que se ve en imágenes consolidativas. Las atípicas también podrían causar, pero es más multifocal. Las lobares, neumonía a nivel comunidad. Y las multifocales, por lo general, las atípicas. ¿No? Por lo general, las atípicas. O también una diseminación hematógena de alguna neumonía bacteriana. Por ejemplo, una que causa diseminación hematógena como multifocal, como proceso multifocal, es una neumonía por estafilococo aureus. Es una de las causas principales. Muy bien. Existen también otros patrones, como por ejemplo el intersticial. Para patología intersticial, el gol estándar es la tomografía de alta resolución, no la radiografía. Pero la radiografía nos puede orientar, unido a la clínica, en el hecho de poder valorar si existe o no algún patrón intersticial de manera inicial. Entonces podemos valorar un patrón intersticial para orientar el diagnóstico y lo que vamos a ver generalmente es un patrón reticular, ¿no? Que si visualizamos unas líneas como aspecto de red que predominan en bases y por lo general están causadas por insuficiencia cardíaca congestiva en algunos casos, pero también es un patrón frecuente de neumonías virales. Entonces cuando vemos una radiografía hay que hacer algunos diagnósticos diferenciales también. En este caso, patrón intersticial con ICC, fibrosis pulmonar o también neumonías virales que pueden causar un patrón similar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un patrón intersticial por fibrosis pulmonar. Siempre la fibrosis pulmonar tiene la característica de tener mayor compromiso en bases que vértices. La fibrosis pulmonar idiopática, que podríamos diferenciar de otros tipos de patrón intersticial, por ejemplo, la pneumoconiosis, que expresan más en vértice y no bases, o la sarcoidosis, que son similares. En la segunda imagen observamos un patrón de congestión pulmonar que, lógico, cuando está totalmente comprometido ya el agudo pulmonar, se conforma de una consolidación de esta manera. Otra valoración importante a nivel radiográfica es la presentación de atelectasis. ¿Qué vemos? Colapso de alveolos que resulta de la pérdida de delegación. Es decir, existe algún factor por el cual esa porción del pulmón no es ventilada. ¿No? No es ventilada. ¿No? Aquí hay una pérdida de volumen que puede existir con desplazamiento de estructuras como el diafragma, cisuras, indus y mediastino. Y por eso vemos que las atelectasias jalan hacia el mediastino según donde se ubique la atelectasia. Podemos tener atelectasias lobares, indica el colapso de un lóbulo por completo, o totales si son todas las estructuras del pulmón, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, atelectasia del lóbulo superior derecho, se dibuja clarísimo el lóbulo superior y la retracción de la tráquea, que es una característica importante en la valoración de una atelectasia. En este caso, podemos describir una radiopacidad total del tórax derecho con retracción de tráquea y mediastino hacia el mismo lado. Habla de una atelectasia. Y aquí la diferencial en imágenes sería con un derrame pleural masivo, en el cual vamos a ver lo contrario, que va a empujar lo que es el mediastino y tráquea hacia el lado contralateral por efecto de volumen. También podemos a nivel radiográfico ver bulas, cavernas, ¿no? Las bulas son características de ser mayor a 1 centímetro, por lo general paredes delgadas y bien definidas, menor a 1 milímetro. Esto se observa mejor en tomografía.
En cambio, la caverna es una pared gruesa, mayor a 3 milímetros, bordes irregulares. Esa es la diferencia principal entre una bula y una caverna. ¿Dónde vemos bulas? ¿En qué patología? En el sistema. Cavernas. Por lo general, ¿no? Ahí vemos claramente, se parece a la radiografía del caso clínico, ¿no? Una bula, una pared delgadísima, no hay aire acá, y en cambio, en esta es una cavidad, una pared gruesa, pero en este caso con un nivel hidroaéreo, esta imagen es muy sugestiva de un absceso pulmonar. Tomografía. Bien, entonces la radiografía nos sirve como primera aproximación de enfermedad pulmonar. Es el primer examen que vamos a pedir de ayuda diagnóstica. No todos los centros tienen tomografía, así que la tomografía la vamos a pedir cuando existe algún tipo de duda o queremos nosotros valorar realmente de acuerdo a un diagnóstico diferencial ya establecido. Para la tomografía tenemos que tener en cuenta una estructura anatómica llamado lobulillo pulmonar secundario. Esta presencia del lobulillo pulmonar secundario a nivel pulmonar es la unidad fundamental de estructura y se define como la parte más pequeña del pulmón que está rodeada de tejido conectivo. Está conformado por los septos, como observamos, está conformada por arteria y bronquio y por venas y vasos linfáticos que pasan por el exterior. El acino es la porción de parénquima distal del bronquiolo terminal y el lobulillo secundario se presenta más de una forma poliédrica, ¿no? Si queremos ver, es un poliedro, ¿de acuerdo? La parte periférica del lobulillo constituyen los septos, que contienen las venas pulmonares, los vasos linfáticos y se continúan con el tejido intersticial a nivel pleural y alveolar, ¿no? En condiciones normales, estos lobulillos no deben verse en la tomografía, pero es posible detectarlos cuando se producen engrosamientos de septos. ¿Dónde, en qué patología podríamos nosotros observar engrosamientos de septos interlobulares? Y dado que estos espacios se encuentran en venas y vasos linfáticos, son visibles por defecto en dilatación venosa o afectación pulmonar. Otro caso en el cual podemos ver ello también es en la carcinomatosis, ¿no? En una diseminación linfangítica de un proceso oncológico, de un cáncer, que podríamos también observar con lo que. A nivel tomografía, podemos, al igual que la radiografía, ser mucho más acuciosos en observar patrones de consolidación. Aquí lo que vamos a ver es un aumento de densidad que impide ver la vascularización normal del pulmón y se va a producir por sustitución del aire por fluido. En este caso puede ser de edema, pus, en una neumonía infecciosa, por sangre en hemorragia, por función pulmonar, o también por células como por ejemplo adenocarcinoma, linfoma, etc. Acá lo importante es que vamos a poder observar un componente que se llama broncograma aéreo, que es el aire que está dentro del árbol bronquial en el seno de la consolidación. Esto de aquí es patognomónico de un proceso consolidativo, la presencia del broncograma aéreo. Es una manifestación que aparece en muchas enfermedades, pero si la valoramos en el contexto clínico, nos ayuda también a valorar no solamente el tema de evolución, sino también el tema de etiología, ¿no? Ejemplo, en esta figura acá de un corte lateral observamos un broncograma aéreo, área consolidativa, pero en este caso constituye a un proceso neoplásico. Aquí en esta tomografía es una consolidación en el parénquima, el broncograma ven cómo se dibuja clarito, el aire atrapado en la vía aérea y constituye causa infecciosa. Entonces, el patrón consolidativo en tomografía como el broncograma aéreo no es patognomónico de neumonía, es patognomónico de una consolidación. Pero en el contexto ya de la valoración clínica podemos nosotros considerar si constituye o no a un proceso infeccioso que generalmente lo es. Otro hallazgo importante que va de la mano en este caso ya de un patrón intersticial en una radiografía es la presencia de opacificaciones tipo vidrio desmostrado, ¿no? Aquí lo que vemos es un aumento de densidad que van a permitir ver más vasos pulmonares, es mucho más tenue que la consolidación,
En ocasiones podemos ver un signo de bronquio negro, que es un bronquio demasiado negro en la escena de afectación, bueno, y este es un significado similar al ortograma L. Este aumento de densidad de virus ilustrado puede ser una patología alveolar como intersticial, que pueden verse en múltiples enfermedades. Por ejemplo, virus ilustrado nos pueden dar infecciones, en este caso serían más atípicas, neumocistis, megalovirus, COVID, influenza, etc. O en el curso agudo, por subagudo, de una enfermedad alveolar intersticial como neumonía intersticial usual, neumonía reiterante, o en algunos casos adenocarcinoma o tuberculosis alveolar. Entonces, generalmente esto es patognomónico de la enfermedad intersticial, pero también en algunos casos alveolar. No solamente signo de fibrosis pulmonar, sino que también puede acompañarse de patología viral o sobre todo de neumonías atípicas, que es donde vamos a ver este tipo de patrones. Algunos ejemplos en imágenes, ¿no? Aquí vemos un aumento de densidad de vidrio ilustrado, ¿ven? Con atenuación, con áreas de pulmón normal, ¿sí? En este caso es una fibrosis pulmonar llamada neumonía intersticial no específica. Es un cuadro agudo, ¿no? Aquí lo que vemos también es un patrón en vidrio ilustrado, pero correspondiente a neumocistis múltiples bilaterales. Y acá vemos una vasculitis, que es una afectación de una hemorragia pulmonar alveolar difusa. Acompañado de sangre, una vasculitis con patrón vidrio ilustrado. Lógico, para diferenciar las tres tenemos que valorar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista también de lo que corresponde a sintomatología del paciente y apoyarnos en otros estudios diagnósticos, ¿no? De estas tres patologías, ¿cuál sería más aguda? La hemorragia alveolar difusa. ¿Cómo podríamos nosotros valorar una hemorragia pulmonar difusa? O sea, en imágenes. ¿Qué característica tendría? La característica principal acá, que son infiltrados que cambian en el tiempo. Como es una hemorragia que está activa, yo puedo tomar una placa radiográfica o una tomografía 2 o 3 días después y puedo ver zonas que antes estaban mal, que están bien, y zonas que están bien, van a estar mal. Variable, ¿no? Eso sería el contexto de vasculitis, ¿no? Una infección con neumocistis o ¿en qué tipo de valoración tendría yo importante desde el punto de vista clínico? Presencia de inmunodeficiencia, ¿no? HIV sobre todo, que es algo muy importante en HIV, por eso a los pacientes con HIV se da profilaxis para neumocistis y también se da profilaxis para qué. Y en un contexto de enfermedad pulmonar intersticial de una fibrosis pulmonar, lógico, el cuadro más crónico, de una disnea progresiva, caracterizada por tos y dolor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, también podemos valorar en la tomografía algunas zonas en donde la densidad pulmonar puede estar disminuida, en este caso el enfisema. Que lo que va a reflejar acá es atrapamiento aéreo, que es una zona de parénquima donde está atenuado a lo normal. No necesariamente hay pérdida de volumen, y generalmente es producido por una retención de aire secundaria a una obstrucción parcial de vía aérea. Este atrapamiento aéreo lo podemos ver nosotros en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en especial en el paciente con EPOC. En algunos casos de asma también, ¿no? Acá vemos áreas de enfisema, acá hay bulas subpleurales, ¿sí? Bulas subpleurales, enfisema paraseptal, y en el lado no se ve muy bien el enfisema centronuclear. Si se acerca bien a la imagen, se va a ver bien áreas de hiperclaridad sin paredes visibles, ¿no? Es decir, como que el pulmón se ancha un poco. Y las áreas de atrapamiento aéreo las podemos observar de esta manera. Es el mismo paciente. La diferencia es que una tomografía es en inspiración y otra tomografía es en expiración. Entonces hay zonas de mayor densidad que corresponden a un pulmón normal en la expiración cuando se colapsa. Y las zonas de hiperclaridad son las zonas patológicas de tratamiento aéreo. Acá hay zonas de hiperclaridad en expiración que corresponden a áreas de tratamiento aéreo, que de repente acá no la vemos. Pero una valoración importante es hacer una tomografía en inspiración y expiración para hacer un diagnóstico de tratamiento aéreo que puede sumar también a la valoración clínica del paciente.
Hay algunos patrones también ya un poquito más específicos, por ejemplo, áreas en mosaico, en donde van a haber áreas de tipo hiperatenuación de distribución parcial, o sea, áreas normales con áreas afectadas, ¿no? Múltiples causas, alteración de vía aérea, bronquitis obliterante o constitutiva, bronquitis, asma, factores de vascularización, por ejemplo, tromboembolismo crónico, alteraciones alveolares, una neumonía por hipersensibilidad. Tiene un poquito más de especialidad, podemos observar áreas en las cuales, si observamos bien, acentuación, por ejemplo, donde está acá, de atenuación, una enfermedad vascular en tromboembolia, igual, atenuación y afectación, y lo mismo en intervenciones, ¿no? A lo que vamos es que, si bien es cierto, tenemos que reconocer la importancia de la imagen, pero son necesariamente apoyo diagnóstico. Apoyo diagnóstico, porque vemos de que no existe un patrón patognomónico característico de una enfermedad por igual, sino que nos ayuda a confirmar muchas veces los diagnósticos. Las lesiones cavitadas las puedo ver mejor que a nivel tomográfico. La presencia del espacio de aire en el interior de una consolidación módulo-masa. Principales causas: infecciones, tuberculosis, abscesos endosépticos, neoplasias, el linfoma o metástasis u otros como vasculitis, nódulos reumatoideos, también pueden dar imágenes de tipo cardíaco. Cavidades, por lo general, tienen la pared gruesa de más de 4 milímetros, los quistes tienen aéreos menor de 4 milímetros, y el enfisema usualmente no tiene una pared visible, simplemente un atrapamiento aéreo, una distribución del avión, ¿no? Vemos claramente acá en una cavidad aéreo, bueno, no se observa bien, y el enfisema, ¿no? Cuando queremos hacer diagnóstico de lesiones cavitadas, la principal desde el punto de vista infecciosa viene a ser la tuberculosis, ¿ya? La tuberculosis, por lo general. Las micobacterias a nivel del país son las principales, pero las lesiones cavitadas también pueden ser causadas por neoplasias inmunológicas, lo que son vasculitis, son nódulos que se cavitan en el tiempo, parasitarias que se van a ver después, la hiatidosis y amebiasis, fúngicas y otras como embolismo séptico. Entonces, de la misma manera, no toda cavidad es tuberculosis. Algo que también nos ayuda a valorar la presencia o no de una enfermedad u otra, por ejemplo, en este caso, cuando es infeccioso, usualmente son bordes definidos. Cuando es oncológico, generalmente los bordes son irregulares, por lo general, ¿no? Si tenemos nivel hidroaéreo, pensamos en sobreinfección, en este caso sería un absceso. Existe ya la apertura del material necrótico a un bronquio, y eso genera la entrada de aire y vaciamiento parcial del contenido, produciendo síntomas, por ejemplo, de broncorrea, y si es febril, ya más asociado al tema de absceso. Pero eso también podemos verlo en neoplasias, que un paciente con neoplasia puede tranquilamente necrosarse, o sea, patrocina una masa necrótica, o también en su defecto tuberculosis, ¿no? También podemos ver en algunos casos quistes, ¿no? Quistes aéreos, que es un contenido aéreo de pared bien definida, quistes aéreos pequeños. Aquí podemos ver una enfermedad especial que se llama histocitosis célula de Langas, que es acá, caracterizada por múltiples quistes, con la infancia de leiomatosis también. Y en el curso evolutivo final de un paciente con fibrosis pulmonar, ya podemos ver lo que es panalización. ¿Ven como panal de abeja? ¿No? Subpleural y por lo menos una hilera de A2. Esto se ve una panalización en una fibrosis pulmonar ya en etapa fibrosante progresiva. Las bronquiectasias vienen a ser dilataciones irreversibles del árbol bronquial, pueden ser, bueno, cilíndricas, quísticas, varicosas, etc. Y se ven como red de tren, ¿no? Se observan bien. Diferente a la panalización. La bronquiectasia es que el bronquio permanece dilatado y no se hace pequeño conforme va avanzando a la periferia. Acá hay también bronquiectasias desde el punto de vista quísticas, ¿no? O cilíndricas.
Entonces la presencia de bronquiectasia me habla de una patología usualmente secular. Y cuando es, por ejemplo, de inicio reciente de niño, hay que valorar también la presencia de déficit de alfa-1-antitrypsina o también fibrosis quística, cuando estamos hablando de paciente pediátrico. Orientado más al tema oncológico, los nódulos se dan por radiopacidades redondeadas menor que 3 milímetros. O sea, un nódulo tiene menos de 3 milímetros. Cuando es masa ya es más de 3 centímetros. 3 centímetros, disculpa. El nódulo pulmonar solitario es el hallazgo de solamente un nódulo y yo tengo que valorar si tiene predisposición a ser benigno o maligno. Hay algunos factores que pueden valorar la apreciación de un nódulo maligno. Usualmente un nódulo maligno es de consistencia irregular, es de bordes irregulares. Por lo general está ubicado en los cuerpos superiores. Si es un adulto mayor, pensar en cáncer. Si tiene hábito de tabaco, también pensar en cáncer, ¿no? Entonces hay algunos factores que pueden contribuir. La presencia de calcificaciones también orienta muchas veces a cuadros de benignidad. Por ejemplo, acá en la figura B que es esta, se observa un amartoma, ¿no? Que es un nódulo heterogéneo con densidades grasas en su interior. En este caso es un nódulo benigno, ¿no? De un amartoma. Y aquí en la figura que está acá abajo es estructurado muy orientativo de una hipótesis. También la presencia de los nódulos, sean múltiples o micronodulares difusos, pueden orientar, ¿no? Los múltiples ensayan metástasis, pero también presentan como embolismo séptico. Y cuando los nódulos son perilinfáticos, que están en el intersticio perimuscular, en los septos pueden encontrarse en sarcoidosis o meningitis y carcinomatosis, por ejemplo. Eso ya más tema de especialidad. Vemos nódulos metastásicos, ¿verdad? En este caso granulomatosis subpleurales. Hay también nódulos de distribución periférica y subpleurales, ¿no? En general, estas enfermedades obligan a hacer una evaluación a manera de biopsia. Muchas veces no se puede lograr obtener un resultado netamente de diagnóstico por efecto de imágenes, sino que al tener alta sospecha de proceso neoplásico por la aparición de los nódulos, requiere de una biopsia, ¿no? Patrón reticular, que es el engrosamiento del intersticio. Este intersticio está formado por, a nivel de estructuras peritronquiales, interlobulares y subpleurales, ¿no? Y depende de la afectación en donde esté, yo puedo orientar algún tipo de patología, ¿no? Ese es el lobulillo secundario que hemos visto. Podemos tener alteraciones a nivel subpleural, interlobulillar, peribroncovascular. Entonces, ahí también es un tema más de especialidad para poder evaluar algunos patrones tomográficos con afectaciones según la estructura del lobulillo secundario observado, ¿no? El empedrado o crazy paving es una combinación de opacidades de vidrio deslustrado y engrosamiento septal. Vemos vidrio deslustrado, vemos engrosamiento septal, ¿no? Que puede ser a una hemorragia pulmonar, a neumocistis, adenocarcinoma o disquea respiratoria, por lo general, ¿no? También viene como diagnóstico diferencial. La resonancia magnética a nivel de evaluación de parénquima pulmonar no tiene mucha importancia. Bueno, también es evidentemente con sobrecosto, no es valorado de manera adecuada. La resonancia, por ejemplo, es mucho más útil para lesiones cerebrales, para ver lesiones de columna, pero nos puede ayudar en algo para ver trastornos a nivel de vasos sanguíneos y patologías cardíacas. En el caso sería para evaluar, por ejemplo, el intestino, ¿no? Nos permitiría ver bien con las necesidades, valorar lo que es el ilio versus alteraciones mediastínicas y ver si es origen vascular o definir lesiones aórticas, aneurismas o disecciones, ¿no? Entonces, no tiene utilidad más que nada a nivel de mediastino y poder diferenciar de estructuras vasculares, pero no tiene tanta importancia en lo que es el uso del parénquima pulmonar.
La ecografía, de un lado a otro, ya comienza, ¿no?, a tener importancia dentro de la valoración del paciente respiratorio, en vista que no requiere de mayor tipo de preparación, se puede valorar ya desde el punto de vista ecográfico de una utilidad importante, y a la visita médica con el ecógrafo aporta también datos importantes al paciente, ¿no? Entonces podemos usarlo también para hacer procedimientos guiados, como por ejemplo toracocentesis, las biopsias percutaneas. Y si adaptamos el uso de la tecnología de la ecografía a una broncofibroscopía, convertimos esto en un ELUS que permite combinar lo que es una visión de una de las estructuras endobronquiales con lo que sucede detrás del bronco con una ecografía. Y de esa manera podemos hacer biopsias a través de la vía aérea con intención sobre todo del estudio de neoplasias o estadiaje de cáncer, donde tiene bastante importancia, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un derrame pleural calentado, ¿no? Esta es la imagen radiográfica, acá se ve una tomografía y se ve claramente la pleura engrosada y nos puede orientar en dónde hacer la punción de manera adecuada, ¿no? La angiografía es introducir una sustancia de contraste radiopaco por un catéter y de esa manera observar la circulación. Es útil en casos de embolio, ¿no? Entonces los angiopen torácicos son los gold estándar para hacer la detección de los tromboembolismos pulmonares. De esa manera podemos evaluar la presencia o no de un trombo en la circulación. Podemos utilizar también cuando vemos algún tipo de alteración circulatoria, como malformación arteriovenosa o invasión de arteria pulmonar por una neoplasia, por ejemplo, ¿no? Esta angiografía ahora ha sido reemplazada por la angiotomografía, ¿no? Porque la angiografía es usar un catéter con un fluoroscopio, ¿no?, con imagen radiográfica, pero actualmente el uso de esta tecnología combinado con la tomografía aporta mucho más información, que es lo que actualmente lo estamos utilizando, ¿no? ¿Y cómo se ve? Por ejemplo, una tromboembolia se ve como un defecto de llenado, en este caso intraluminal de llenado, que es altamente sugestivo de una tromboembolia, como se observa. Esto es lo que es la angiografía, ¿no? Ahora ya no se usa mucho porque acá solamente es para ver vasos grandes. Ahora se usa lo que es la angiopenia. La broncografía también es un examen que ha pasado en desuso, ¿no?, que es a través de los broncos introducir una sustancia de contraste con la intención que pueda yo observar todo el árbol bronquial en una imagen radiográfica, pintadito, ¿no? Podemos utilizar localizar tumores, malformaciones en los broncos. Esta es una broncografía, por ejemplo, ¿no? Pintamos, así como hay esofagograma, igualito, pero prácticamente no se usa. En mis 20 años en el hospital solamente hemos hecho uno. ¿Y cómo se reemplaza esto ahora? Bueno, hay incluso navegadores que podemos hacer hasta broncoscopía virtual, ¿no? Aplicando un software a través de lo que es la tomografía, yo puedo hacer una navegación virtual de una broncofiloscopía utilizando el software de tomografía, y ahí me evito hacer